Se está grabando la llamada. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 7 del curso de elaboración y presentación de ejercicio práctico supervisado. Hoy estamos teniendo nuestra penúltima clase. Este curso lo estamos finalizando el próximo sábado. Espero haber cumplido los objetivos que ustedes perseguían. Como les decía en las respuestas de sus exámenes finales, espero haber sido ese pequeño granito de arena en la vida profesional de cada uno de ustedes. Ya les corresponde a ustedes asumir ese papel, ese rol, y propiamente de ser los nuevos profesionales que como país esperamos, propiamente. En el caso mío, pues yo ya voy de salida, ya cumplí mi función, yo me gradué hace 26 años propiamente, pues ya estoy a punto de jubilarme, y les corresponde a ustedes ahora asumir propiamente ese papel, ese rol de nuevos pedagogos, nuevos ingenieros, nuevos abogados, nuevos, el grado académico que ustedes logren o que ustedes están a punto de alcanzar en ese objetivo. Bueno, el día de hoy vamos a estar abordando propiamente o vamos a estar viendo la factibilidad o la rentabilidad de su EPS. Hoy vamos a estar viendo propiamente la evaluación en ese sentido. Hoy nos vamos a dar cuenta si ese EPS fue rentable tanto para la empresa, la comunidad, la institución donde usted trabajó, para la misma facultad, en ese sentido, y para ustedes mismos. Ahí vamos a estar viendo los tres agentes y qué porcentaje tienen de nota propiamente en el resultado de su EPS. Por lógica, el que tiene el mayor punteo es su jefe. En ese sentido, no es el asesor. Es su jefe el que va a determinar si ese EPS fue rentable o no para la empresa o la comunidad donde se trabajaron. Esto es parecido propiamente al proceso de evaluación. ¿Se recuerdan ustedes cuando hicieron las prácticas de nivel medio? Que había un curso, ¿se recuerdan el curso de práctica supervisada, y que era complemento? Ustedes tenían que ganar sus cursos de bimestre o trimestre, ¿se acuerdan? En el colegio, y luego había que adjuntar esa nota que ustedes tenían con la nota que ustedes iban a sacar en las prácticas del mes de septiembre, y esa era la nota final para el curso de práctica. Pues aquí es lo mismo, pues en ese sentido. Claro que lleva un porcentaje y es otro proceso de evaluación que vamos a estar viendo en ese sentido. El EPS se gana con 75. Eso sí, ojo a esa nota, 75. Es la nota, en algunas facultades piden más, pero lo mínimo que le piden es 75 para ganar el EPS y para que usted ya pueda optar a la presentación del informe final y pueda presentar a su acto público o su examen de graduación, que eso lo vamos a estar viendo la otra semana. Pero, como les digo, en algunas facultades es 75 la nota. Dice bien, pues, aquí se empieza a manejar una especie como de reglas de tres, por decirlo en ese sentido. De esos 75 puntos, lo vamos a, perdón, de esos 100 puntos, propiamente, el 66% lo determina el jefe. Ojo a esto. Para tener la nota, el 66% la da el jefe, y es lógico, porque es el con el cual ustedes han estado trabajando 3, 6, 9 o 10 meses. Es el que va a dar la nota con un del 66%. Luego, viene con el 30% el asesor o el encargado de metodología, es el que va a evaluar si para la universidad o la facultad tuvo rentabilidad ese EPS. Todos los EPS tienen rentabilidad, todos los EPS tienen una rentabilidad. Eso no podemos obviarlo, ese beneficio. Entonces, ese 30% lo da el asesor. Llevamos 96%. Y el 4% restante lo dan ustedes. Esa es la nota para dar el 100 en el beneficio que usted tiene propiamente es si usted logra alcanzar esos 75 y logra presentar el informe final, ya está graduado. Que es lo que vamos a estar viendo la otra semana, cómo se presenta el informe final y qué es lo que usted tiene que hacer propiamente para lograr ya hacer su examen público.
Pero cuando usted ya le dan la nota de haber ganado su EPS y tiene que hacer su informe final, ya está graduado. Ya el examen público solo es un formalismo, pues, en ese sentido. Bueno, entonces, esto de la evaluación propiamente es donde nos vamos a dar cuenta qué dejó usted de bueno o qué dejó usted de malo en ese sentido. Ojo a esto. Dice bien, pongamos, habíamos dicho que 75 es la nota para ganar. Pongamos que su jefe le pone 40 puntos de 65, que es lo que a él le corresponde, 40 de 65. 30 que le ponga su asesor, 40 más 30 me da 70. Y usted se va a poner los 5 puntos, eso es lógico, pues. Llegamos al 75. O sea, lo mínimo que su jefe le tiene que poner para que usted esté tranquilo en su EPS es 40. Menos de 40 puntos, ya tiene perdido el EPS. Tiene realmente perdido el EPS. Tenemos el caso. Su jefe le puso 30. Su asesor le va a dar 30, llegamos a 60. Y 5 que usted se pone da 65. No llega a esa nota del 75. Por eso es muy importante, y lo hemos repetido a lo largo de este curso, es muy importante el papel o el rol que usted desempeñe en la empresa. Porque es ahí donde va a estar la nota final, es donde usted va a aprender, donde usted se va a dar cuenta qué tan buen psicólogo, tan buen abogado, qué tan buen pedagogo es. Ahí va a descubrir esa vocación, ese gusto, ese amor por la carrera propiamente. Y es donde usted, ojo a esto, va a dejar algún tipo de conocimiento en la empresa. Pero dice bien, lo miramos en la clase número 1. Usted va a dejar el conocimiento. Si en la empresa o en la comunidad lo toman a bien y lo aprovechan, excelente. Si en la empresa o en la comunidad donde usted vaya a hacer su EPS no toman en cuenta sus conocimientos, pero usted ganó el EPS, excelente. Ese ya no es problema de usted. Suena muy egoísta y suena muy feo lo que estoy diciendo. A usted lo que le importa y usted lo que quiere es ganar su EPS. Si en la empresa o en la comunidad le toman en cuenta sus recomendaciones, observaciones y el conocimiento, excelente. Si no lo toman en cuenta, problema de ellos. Eso ya no le incumbe a usted propiamente en ese sentido. Suena muy feo y suena muy pedante en ese sentido, pero lo que usted anda buscando es aprobar su EPS. Pero también tiene que haber un beneficio para la facultad, y lo vamos a ver más adelante, cómo la facultad evalúa su EPS, pero no lo va a evaluar en forma individual, ojo a esto, no lo evalúa en forma individual, lo evalúa en forma grupal, ahí lo vamos a estar viendo más adelante. Y por lógico, el 5% que hablábamos, es donde usted va a ver si para usted realmente ese EPS fue productivo o no. Pero ojo a esto, ojo a esto. Cuando hagan ustedes el proceso de evaluación propiamente, ahí el jefe determinará una nota. Pero dice bien, cuando ustedes hagan el informe final de este capítulo 6, propiamente, ustedes sabrán qué es lo que van a colocar o no. Esto es parecido al capítulo 4, ¿se recuerdan? Y menos mal que toco esto, no lo confundan con el capítulo 4 de la sistematización. Recuerden, cuando vimos el capítulo 4, sistematización, era donde ustedes describían, narraban, contaban qué fue lo que pasó durante esos 3, 6, 9 o 10 meses. Es decir, y ustedes se reservaban el derecho a poder compartir la información. Si ustedes compartían el 100%, compartían el 50%. Aquí es igual, en ese sentido. Ustedes podrán de alguna forma, más que todo en la evaluación personal, me refiero a la evaluación personal, ustedes compartirán ese proceso de evaluar su EPS. Ustedes podrán decir, nos fue rentable por esto y esto y esto, aunque no haya cierto, pues, aunque no haya sido cierto en ese apartado. O usted colocará propiamente la información que usted considera adecuada. Si trabajaron el EPS alterno, ojo a esto, si ustedes quieren lo ponen en el proceso de evaluación. Si quieren, no. Se pueden guardar esa información. Eso ya es eminentemente personal. Esa información ustedes se la guardan. Sonará muy egoísta. No es necesario colocarla ahí. Por eso es un EPS alterno. En ese sentido. Lo que importa es el EPS oficial, el EPS que a ustedes se lo aprobaron. Si usted, eso sí puede pasar, también se puede dar esta situación, que usted en el EPS oficial no haya aprendido mucho
y aprendió más en el alterno. Entonces usted tomará la decisión de plantearlo aquí en el proceso de evaluación. O si quiere usted, se guarda la información. Está en su derecho. Nadie, ojo, nadie se va a dar cuenta de qué es lo que usted está poniendo en evaluación. Porque sucede algo. El jefe, vamos a partir de que cuando usted terminó su EPS, recuérdense, ellos les van a dar un finiquito. El finiquito es cuando usted termina una relación laboral, en ese sentido. Entonces su jefe lo evaluó, el jefe le recomendó, el jefe le sugirió cómo usted puede ser un mejor profesional. Y usted tomará la decisión de si acepta o no esas sugerencias. Entonces el jefe le va a dar un informe de cuál fue el estado de lo que usted estuvo trabajando. Eso usted lo va a juntar junto con el diario de bitácoras y con el plan de actividades que usted hizo en ese capítulo 3 para ver la rentabilidad o no de su EPS. Entonces, ¿qué sucede en el sentido? Usted podrá guardarse cierta información. El jefe entregó el informe, pero dice bien, sucede algo. El jefe no se va a dar cuenta qué es lo que usted va a colocar en el informe final. Él se va a dar cuenta si usted lo invita al examen público. Él se va a dar cuenta si usted le va a compartir una copia de su informe final. Entonces, mire, señor jefe, yo le agradezco el tiempo que estuve aquí, quisiera invitarlo a mi acto público, o mire, aquí le entrego una copia de mi EPS. Entonces viene él y lo va a leer. Y él podría decir, esta persona solo puso un cierto porcentaje de la evaluación que yo le di. Y está en su derecho, nadie le puede decir que no, pues, en ese apartado. El asesor también le va a dar un porcentaje y ustedes podrán determinar en ese sentido qué es lo que le podrían poner de lo que el asesor me dio, de lo que el asesor me recomendó, pues en ese sentido. Sí hay que poner todo lo del asesor, porque él es el que me va a dar el visto bueno, ahí sí, aunque el asesor no me haya apoyado a lo largo de todo mi EPS, pero sí tengo que poner lo que él me está indicando, porque es el que va a dar el visto bueno para el informe, pues, y si no tengo el visto bueno del asesor, no me gradúo, ojo en ese sentido, en ese apartado. Entonces, si ustedes se van a guardar cierta información, ténganse ese informe de su jefe, esas recomendaciones que le dio, ténganlas apartadas y si pudieran, ahora ubíquense en el tiempo. Estamos ahorita en el año 2026, 2 de mayo del 26. Imagínense dentro de 10 años, el 2 de mayo del 2036, cuando usted ya está graduado. Y tal vez ustedes ya tendrán hasta una maestría en ese sentido. Ya habrán sacado estudios superiores en ese sentido. Y usted ya estará ejerciendo su profesión de abogado, psicólogo, ingeniero, pedagogo. Y usted en algún momento, dentro de su trabajo, va a decir, aquí hay algunas experiencias parecidas al EPS, parecidas a las que me tocó cuando me tocó hacer el EPS. Y viene usted, revisa, repasa ese informe, repasa eso que usted presentó y usted podrá darse cuenta cómo solucionó o qué de parecido o qué de diferencias hay con lo que se está presentando en la vida ya real. ¿Se recuerdan? En la clase número 2 lo decíamos, el EPS les va a mucho profesionalmente, les va a servir mucho personalmente. Pero repito, ya dependerá de ustedes la información que ustedes se van a guardar. Entonces, en este caso, vamos a empezar a definir qué vamos a entender por evaluación en ese sentido. La evaluación en puntos de vista pedagógico, que es lo que vamos a estar trabajando hoy, es un proceso continuo o un proceso de valoración crítica para ver los resultados del proyecto o los resultados, en este caso, del EPS. O sea, en simples pasos o en simples palabras, se trata de que ustedes comprueben que el trabajo realizado en la empresa, en la comunidad o en la institución durante el periodo, esos 3, 6, 9 o 10 meses propiamente, lograron alcanzar los objetivos, lograron alcanzar las metas y lograron alcanzar su misión y visión de lo que ustedes se propusieron. Aquí hay que hacer una diferenciación. Hay que regresar a etapas antes del EPS, durante y después del EPS. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos allá la clase número 2, el diagnóstico del problema? Y ustedes cerraron pensum en ese sentido y tomaron la brillante idea de hacer su EPS. Y buscaron el problema, empezaron a hacer el diagnóstico
empezaron a hacer los antecedentes del problema, todo eso que vimos en la clase número 2. Y ustedes dijeron, bueno, voy a trabajar el EPS en tal empresa, en tal institución. Buscaron la aprobación por parte de la universidad, buscaron la aprobación por parte de la empresa, institución, eso que vimos en el capítulo número 3, en ese sentido. Bueno, entonces ahora hay que evaluar propiamente, o hay que ver si lograron cumplir ustedes sus objetivos. Hacer un proceso de retroalimentación, un feedback a todo su proceso. Ojo, ya lo hemos dicho, puede ser que usted haya aprendido más haciendo el EPS que estando en las aulas universitarias. Eso sucede, ya lo hemos dicho, se aprende más practicando. Aquí algunos ya hicieron sus clínicas, algunos ya fueron al bufete, algunos ya estuvieron en el centro de atención psicológica, o sea, ya han estado en el campo probablemente y se han dado cuenta que lo que la universidad nos da se queda muy corto, es teoría y a veces lo que nosotros necesitamos es práctica. Y había una persona en el examen final que me colocó esto propiamente. Me decía, usted nos recomienda practicar. Y me ponía una observación ahí, propiamente para el proceso del curso, y la tomo en cuenta y sí, y realmente me sirve bastante esa observación de poner casos, propiamente, que eso les va a servir a ustedes para poder ya poner en práctica su EPS. Y eso es lo que hace falta aquí. Ver esos casos y cómo los podemos adecuar a la vida profesional, a la vida personal de ustedes. Es ver si alcanzaron sus objetivos, sus metas, su visión en este. Si lo alcanzaron, ¿qué fue lo que pasó? Y si no lo alcanzaron, ¿qué fue lo que pasó? Algo tuvo que suceder en ese sentido. Y es ahí donde viene una especie como de, una especie de como de foda, ver esas fortalezas y esas debilidades que ustedes tuvieron a lo largo propiamente de su EPS. Y ahí poder ver esas razones del éxito o del fracaso. Ojo en el sentido. A estas alturas, si usted está haciendo este capítulo 6, pues literalmente ya está graduado. Solo le hace falta presentar este informe. Miren, si el jefe, como dijimos hace un momento, el jefe les da una buena nota en el proceso de la evaluación de su EPS, ya está graduado. Solo le hace falta cumplir ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que usted tiene que cumplir? Son los siguientes. ¿Se recuerdan? En la clase número 2, cuando ustedes presentaron su propuesta, presentaron su proyecto o anteproyecto para trabajar su EPS. Y ustedes iban con el encargado de metodología o la unidad de EPS. Y ahí les dieron el visto bueno al proyecto que usted quería trabajar. Ahí les dieron el primer dictamen, ¿se recuerda? Ese primer dictamen es donde les aprueban la idea de trabajar su EPS. Luego, con ese primer dictamen, en algunas unidades académicas, usted selecciona al asesor. O en algunas unidades académicas, a usted le nombran el asesor. Usted sabrá cómo se trabaja en su unidad académica. Y ahí usted empieza a trabajar el anteproyecto o protocolo en el tiempo. Ya le hemos dicho, si tiene un buen asesor, él va a venir trabajando con ustedes de la mano. Él lo va a venir apoyando. Cuando él les da el visto bueno, en ese sentido, él propiamente les autoriza su anteproyecto y vienen ustedes y lo van a presentar al encargado de metodología. El encargado de metodología le dará algunos cambios y cuando ustedes ya tienen el visto bueno del encargado de metodología, van con su jefe. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en la clase número 3, la clase número 4, pero cuando vimos el plan de acción. Y vienen ustedes y ahí pues les dan el visto bueno en empresa. Ahí, cuando les dan el visto bueno en empresa, en etapas antes de empezar a hacer el EPS, les dan el dictamen 2. Ese dictamen 2 es por parte del asesor, donde les aprobaron el anteproyecto del EPS. Con ese dictamen número 2, ustedes van con el encargado de metodología, él ya viene con el visto bueno, ya viene con el visto bueno del asesor, viene con el visto bueno de la empresa o la institución donde ustedes van a trabajar, y él les va a dar el dictamen 3, el encargado de metodología o el encargado de la unidad de EPS. Ya llevamos 3 dictámenes. Viene usted, trabaja su EPS, le dan el proceso de evaluación, le dan el visto bueno por parte del jefe, empieza usted a hacer su preinforme final. Ese preinforme final es donde usted va a presentar los resultados, que es lo que vamos a ver el día de hoy, propiamente, de la rentabilidad o la efectividad del EPS. Entonces viene el asesor, lo va a leer, el buen asesor que trabaja con usted lo va a leer propiamente
y le va a recomendar cómo armar los capítulos. Ese es el informe final. Recuerden que en el anteproyecto hablábamos de sección. Sección 1, diagnóstico. Sección 2, marco teórico. Sección 3, plan de acción. Pero cuando usted ya hace el informe final, hablamos de capítulos. Capítulo 1, diagnóstico del problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, plan de acción. Capítulo 4, sistematización. Capítulo 5, eso dependerá de la unidad académica, eso lo vimos la semana pasada, el voluntariado. Y capítulo 6, la evaluación. Si no hay voluntariado, entonces esto sería el capítulo 5. Ojo en ese sentido. Bueno, entonces, cuando usted ya tiene el visto bueno del asesor, el asesor le va a dar un cuarto dictamen. Es la aprobación del informe final. Ojo a esto. Cuando les aprueban el informe final, propiamente en ese sentido, usted ya le coloca el título definitivo a su EPS, ya tiene ya bien armado su trabajo y va a ir a la unidad de EPS de su facultad. Ellos ya no lo van a leer, ellos ya no lo leen. ¿Qué sucede? Ellos van a, el encargado de la unidad de EPS van a nombrar a un revisor. Ojo a esto. El revisor se va a encargar que usted cumpla las normas determinadas o los reglamentos del instructivo para la presentación de trabajos finales de su facultad. Ahí vienen los aspectos de estilo, en el estilo. Tipos de fuente, delineados, imágenes, que eso lo vamos a estar viendo la otra semana. En ese estilo. Entonces, cuando él da el visto bueno, les da el quinto dictamen y el último. Ese quinto dictamen es donde le da autorización para que usted ya vaya a la imprenta. ¿Se recuerdan cuando vimos el plan de acción y vimos el presupuesto? Él les da la autorización para que usted vaya a la imprenta y saque las copias respectivas. Como decíamos, en algunas unidades académicas 25, en otras 50 o en otras 100 libros. Ese es el informe final. Cuando el revisor le da el visto bueno para que usted vaya a la imprenta, ya está graduado. Lo único que le hace falta es el examen público, que lo vemos la otra semana. En el examen público hay 3 modalidades. Examen virtual, examen grupal, que la mayoría de facultades lo están manejando, y está el número 3, el examen individual. Es el más difícil, pero es el más bonito. Los que somos de la vieja escuela, nos gusta más la modalidad número 3. Pero ahora la universidad, en este caso la San Carlos, ya empezó a manejar esa modalidad de grupales. El examen grupal es parecido al examen que se tuvo de nivel medio. ¿Se recuerda cuando usted se graduó en el colegio? Es parecido, pues, pero es más bonito el número 3. Eso lo vamos a estar viendo a mayor detalle la otra semana. Entonces viene usted y hace su examen público y realmente cuando el revisor le da autorización a ganar la imprenta, usted ya está graduado. El examen público solo es un formalismo, es solo para presentarlo ante la profesional, que usted ha logrado alcanzar esa meta de graduarse en la universidad. En algunas unidades académicas, esto queda ya a criterio, no es obligatorio el examen público. Recuerden que el examen público solo es una presentación propiamente como profesional. En algunas universidades también pues, es opcional el examen público. Si usted quiere, lo paga. ¿Se recuerdan el examen de graduación? El examen de graduación que ustedes tuvieron. Ustedes cumplieron de nivel medio, ustedes cumplieron todos los requisitos, ganaron todos los cursos y allá les cobraban por el examen perdón, por el examen, ¿cómo es? Por el acto de graduación, ¿se recuerdan? Si ustedes querían, lo pagaban. No era obligatorio, usted ya estaba graduado en el sentido. Si usted quería, asistía. Y la mayoría, pues, lo pagábamos en el sentido porque queríamos graduarnos con otros compañeros. Pues, pero no es obligatorio en el sentido. Aquí también es parecido. Algunas unidades académicas no lo vuelven obligatorio. Cuando usted ya le dan autorización para hacer su informe final, y ahí, como lo vamos a ver la otra semana, y ya le colocarán fecha y hora para ese examen de graduación. Si usted quiere, lo hace, si no, no. Eso, en algunas unidades académicas. En otras sí los ponen obligatorios. Entonces, esto de la evaluación propiamente nos va a servir propiamente para poder ver el principio, el durante y la finalización del EPS. Es para poder ver todas esas acciones. Es para poder ver ese neoconocimiento, ese aporte que usted da como futuro profesional. En este caso, se trata de que usted va a presentar los pro y contra de su EPS. Va a presentar los éxitos o fracasos de su EPS. Va a presentar, en simples palabras, la eficacia. La eficacia propiamente de seguir adelante o la eficacia propiamente de su trabajo. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta.
si realmente usted es ese buen abogado, ese buen ingeniero, ese buen arquitecto o el grado académico que usted alcance. Y es aquí donde usted va a presentar las respuestas o donde usted va a comprobar o rechazar esa hipótesis acción. ¿Se recuerda? Ustedes plantearon allá en el diagnóstico del problema una hipótesis y luego plantearon una posible solución en el marco teórico. ¿Se recuerdan? Yo les decía con el marco teórico, no nos interesa saber si es la respuesta o no al problema. Esa la vamos a verificar después que hagamos el EPS. ¿Se recuerdan que les decía eso? Allá cuando en el marco teórico, proponen ustedes una teoría, proponen ustedes una solución. No sabemos si es la solución correcta o no al problema. Esa la vamos a verificar cuando ustedes ya hagan el trabajo. Hagamos la analogía. ¿Recuerdan cuando vimos el diagnóstico? Ustedes tenían un paciente, que es en este caso la empresa o la comunidad. Ustedes hicieron el proceso de los síntomas, de los problemas que existen ahí. Y ustedes vinieron y a través de su marco teórico dieron una receta. ¿Se recuerdan? Ahora hay que ver la rentabilidad, si esa receta fue la solución o no al problema. O esa receta dio más problemas. Porque también eso puede pasar, que la solución que ustedes planteaban dio más problemas. En vez de solucionar el problema, dio otros problemas. Eso también puede pasar, pues, en ese sentido. O realmente usted sí logró solucionar él o los problemas. Es lo que vamos a presentar o lo que vamos a estar evaluando en este proceso de la evaluación. Entonces, en la evaluación debe de haber un balance para hacer ese proceso de retroalimentación, para poder ver si las diferentes decisiones y si se lograron cumplir a cabalidad las actividades de su plan de acción. ¿Recuerdan allá? Ustedes en el plan de acción pusieron determinadas actividades. En el capítulo 4 solo las narraron, pero no las evaluaron. Solo narraron qué fue lo que sucedió en base a su creatividad. ¿Se recuerdan? Hicieron un cuento, una narración, una poesía, una noticia, no sé cuál es el tipo de creatividad que ustedes hayan manejado. Solo nos presentaron cómo les fue en el EPS. Pero ahora en este capítulo estamos evaluando realmente cuál fue lo pro y lo contra que sucedió en el EPS. ¿Cuál fue el apoyo que la empresa o la comunidad le dio? ¿Cuáles fueron las carencias que se dieron durante el EPS? ¿Cuáles fueron los problemas que usted tuvo para hacer su EPS y cómo lo solucionó? Por eso le decíamos anteriormente. Allá dentro de 10 años usted va a evaluar su EPS. Y cuando ya sea profesional, usted va a decir, esto es parecido a lo que me pasó en el EPS. Y vuelve a repasar, vuelve a evaluar su EPS. Así lo solucioné. Tal vez no de la misma forma, pero usted dice, usemos esta técnica que utilicé para el EPS, para ver si se puede aplicar o no al problema que estoy trabajando ya como profesional. Ojo a esto. Aquí sí nos interesan los errores. Allá lo decíamos en el marco teórico. Vamos a cometer errores, pero todavía no nos interesa. Aquí sí. Hágase usted un autoanálisis. Cometió errores. Nadie es perfecto en el sentido. Tuvo la supervisión por parte de su jefe. Él que le sugirió. Y usted plantee si estaba de acuerdo o no. Porque usted pudo haber sucedido esto. Estaba cometiendo errores en su EPS, su jefe le corrigió, pero usted aún así decía, es que no me parece estas correcciones, pero las tiene que seguir, porque es el jefe el que tiene más experiencia. Pero aquí usted podrá hacer un autoanálisis. En base a las sugerencias que me dio el jefe, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Está planteando su punto de vista como profesional. Es cierto, el otro tiene más conocimientos, el otro tiene más experiencia, pero usted puede ser lo que lo trabaje de otra forma. Claro, los resultados son distintos, porque con las observaciones que él le dio, con las sugerencias que él le dio, el EPS fue rentable. Es decir, usted dice, parece objetivo esto, lo que él me había planteado. Veo que sí funcionó el EPS, entonces sí es factible esas recomendaciones, aunque usted no las comparta. Usted puede decir, no estoy de acuerdo, y no comparto esas sugerencias, pero los resultados se dieron aquí, en esa situación. Esto se conoce, por ejemplo, en ingeniería se conoce como proceso de docencia o en psicología se conoce como el proceso de extensión. Es donde ustedes proponen, sugieren el nuevo conocimiento. Y como decíamos anteriormente, si la empresa o la comunidad o el grupo de vecinos donde ustedes van a trabajar les aceptan sus observaciones, qué bien. Si no se las aceptan,
Qué bien, eso ya no les interesa a ustedes. Ustedes están planteando, están enseñando propiamente un proceso organizado, un proceso científico. Allá ellos si lo toman en cuenta o no en ese apartado. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Con el proceso de evaluación, en ese sentido. Dijimos que la evaluación es un proceso que tiene como objetivo apoyar la toma de decisiones. Es donde voy a tener un proceso para poder emitir juicios de valores, en ese sentido. Entonces viene usted utilizando su diario de bitácoras y utilizando el informe o las recomendaciones que le dio su jefe, es donde usted va a empezar a revisar actividad por actividad. Va a empezar a revisar objetivo, meta, visión y visión de todo su EPS. Y usted podrá determinar qué fue lo que aprendió, qué fue lo que se mejoró en usted o qué es lo que usted está de acuerdo o no de acuerdo con los resultados del EPS. Es donde usted hace ese proceso de autocrítica, donde usted presenta, donde usted comprueba su trabajo. Ya viene con la supervisión de su jefe, con el visto bueno de su jefe, y ya viene propiamente con el visto bueno del asesor en el TIDO. Pero ahora usted tendrá que evaluarlo en el TIDO y ver si para usted fue rentable o no, en base a sus objetivos y en base a esa competencia que usted persiguió, en base a esa misión o visión en el TIDO. Entonces, ¿cómo usted tiene que empezar a trabajar? ¿Cómo va a empezar a trabajar la evaluación? Lo hace de la siguiente forma. Primero, va a ser, en este caso, un estudio de perfil. ¿Cómo se hace esto? El estudio de perfil es ver cómo estaba antes de que usted empezara a trabajar el EPS. En este caso, detalla o hace un estudio más específico o parecido a lo que usted hizo en el diagnóstico del problema. ¿Se recuerda cuando vimos la matriz de problemas? Usted tomó la decisión en base al problema por gravedad o en base a la necesidad que existía en la comunidad. Entonces usted viene y hace ese estudio describiendo por qué tomó esa decisión de evaluar o hacer ese diagnóstico en base al problema. Usted lo explica ahora. Allá en el diagnóstico tomó la decisión, tomó el riesgo, pero no tenía que explicar nada. Aquí sí, está evaluando cómo estaba antes el EPS, antes de que usted empezara a trabajar el EPS. ¿Cómo estaba la situación? Nárrenos, preséntenos las características de este trabajo que usted estaba haciendo. Entonces, a través de ese estudio, propiamente, de ese estudio de perfil, usted podrá evaluar la rentabilidad de cómo estaba antes de empezar el EPS. Entonces viene usted, en ese sentido, evalúa y compara, ojo en ese sentido, las pruebas piloto. ¿Se recuerda? Esas pruebas piloto que hicimos antes de que usted empezara a trabajar su anteproyecto. Usted iba a la empresa, iba a la comunidad, iba al lugar, evaluaba las circunstancias, se informaba al grupo, conocía a las autoridades, ¿se recuerdan? En el sentido, y luego usted dice, sí, aquí quiero trabajar mi EPS. Después que usted hacía esas pruebas piloto, usted decía, aquí quiero trabajar. Y luego ya presentaba el anteproyecto ante la facultad, y luego ante el encargado de metodología, y luego llegaba a la empresa, a la comunidad, a presentar su posible EPS. Eso es lo que usted hacía ya en las pruebas piloto. Ahora aquí viene usted y presenta ese estudio. Detalla cómo estaba antes ese trabajo o cómo estaba antes las circunstancias. Ese es el antes del EPS. Y luego viene la segunda fase, lo que se conoce como estudios de prefactibilidad. Es donde usted va a explicar qué fue lo que usted trabajó, cuáles fueron los esfuerzos que usted hizo, los esfuerzos que usted invirtió y los esfuerzos realizados durante el EPS. Usted ya nos narró allá en el capítulo número 4, en la sistematización, qué sucedió. Allá nos contó qué pasó, pero no hizo un proceso de evaluación. Ahora sí. Y va a ir explicando paso por paso. Esas actividades que usted explicó o que usted indicó allá en su plan de acción, ¿se recuerdan? En ese capítulo 3, ahora viene usted y evalúa actividad por actividad. ¿Cuál fue lo bueno y cuál fue lo malo? ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué beneficios tuvo? Y empieza a describir o a presentar, según su carrera,
qué fue lo que sucedió. Ahora empieza a aplicar lo que su carrera o lo que su facultad le enseñó para poder evaluar. Es donde usted va a poder sacar ya esas conclusiones y recomendaciones, esas sugerencias que usted le puede dar a la empresa o a la comunidad en el sentido. No está narrando qué fue lo que sucedió, sencillamente nos está evaluando actividad por actividad. Y se recuerdan, lograron cumplir ustedes en base al cronograma. ¿Se recuerdan cuando vimos el cronograma allá en el plan de acción? Lograron cumplir su EPS en base al presupuesto, ese presupuesto que ustedes presentaron en ese sentido, o el presupuesto que les dio la empresa o les dio la comunidad. Es donde ustedes van a presentar un balance de qué fue lo que sucedió después de cuando ustedes trabajaron el EPS. Y eso nos da lo que sería el tercer paso, el estudio de factibilidad. Es donde usted va a evaluar a profundidad qué recomienda o qué sugiere usted, cuál es la eficiencia o cuál es el proceso de la efectividad de lo que usted como profesional sugiere. Vuelvo a repetir. Si la empresa de la comunidad le toma en cuenta, excelente. Si no le toma en cuenta, ese ya no es problema suyo. Usted está presentando resultados, está presentando conclusiones, recomendaciones, está sugiriendo allá ellos si lo toman en cuenta o no. Esa es la eficiencia o esos procesos de la efectividad en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Usted viene, presenta sus resultados, presenta, ahí puede utilizar algún tipo de graficación, puede utilizar gráficas para presentar cada actividad, o puede presentar, esto ya quedará a criterio de ustedes en ese sentido. Si usted en algún momento, para ver la factibilidad o la rentabilidad de su EPS, utilizó algún tipo de entrevista o encuesta. Eso podría ser un proceso de retroalimentación de las actividades. Cuando usted logró cumplir la actividad y usted logró cumplir a cabalidad esa actividad, pues se le puede ocurrir una idea de pasar una encuesta, pasar una entrevista para ver qué le pueden recomendar las personas con las cuales usted trabajó. Y es aquí donde viene, en estudio de factibilidad, el informe que le dio su jefe. Es donde él recomienda, le sugiere cómo usted puede mejorar su proceso. Y aquí usted va a incluir algo muy importante. ¿Qué le sugiere a la facultad? Aquí es donde vienen ya las sugerencias que usted le ofrece. Usted las va a presentar en forma individual, pero la facultad, ojo en ese sentido, la facultad lo que va a hacer es un proceso de revisión de los EPS, no en forma individual. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, bien, ¿cómo sucede esto en las facultades? Usted entrega el informe de su EPS del año 2026, por ejemplo, y vamos a partir de una idea. Pongamos que en ese año, en el 2026, se graduaron 50 en su carrera, en su facultad. 50 arquitectos, 50 pedagogos. Excelente. Entonces, ¿qué hace? El encargado o la unidad de EPS va a hacer un proceso ex antes. Ese proceso, ¿en qué consiste? Va a leer los anteproyectos de todos los que se graduaron. Ojo, de todos los que, no de los que estén trabajando, porque todavía no, los que están trabajando en el EPS no se puede ver, porque todavía no han terminado. Entonces, en este caso, leen los anteproyectos y luego los comparan con el informe final, pero presentan resultados de todos los graduandos de ese año. Presentan un informe, el encargado de metodología o el encargado de la unidad de EPS, propiamente, y le presentan un informe al consejo directivo de la facultad. Es ahí donde viene esa evaluación concurrente. ¿Qué hacen los de consejo directivo? Ellos leen ese informe, leen el informe anual de todos los graduandos de EPS y ellos podrán tomar las decisiones en base a las recomendaciones que ustedes como grupo les plantearon. Por ejemplo, ustedes pueden recomendar que los futuros ingenieros, que los futuros pedagogos, que los futuros arquitectos, ¿no? Que usted recomienda que a la universidad, o que a la facultad, mejor dicho, tengan un curso de cómo hablar en público,
o den un curso de sistemas operativos. ¿Se recuerdan que lo hemos dicho? Manejar bien la computadora, manejar bien los procesadores de texto. Entonces, usted como persona sugiere que se deben dar esos cursos. Pero, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Usted sugiere eso. Pero si ese año, como vuelvo a decir, se graduaron 20 o se graduaron 50 y resulta que los 50 dan la misma observación, dan la misma recomendación, entonces el encargado de metodología presenta esa observación, presenta esa sugerencia a control académico y a control académico hará algo que se conoce como evaluación ex post. ¿Tomarán o no tomarán en cuenta esas recomendaciones? Ojo a esto. Y a usted ya no le interesa también. Suena muy feo esto. Usted ya está graduado. Usted recomendó que se presenten cursos de cómo hablar en público, de cursos de sistemas operativos. Usted recomendó. Y pueden pasar 1, 2 años y esos cursos no se tomaron en cuenta en la facultad. Y usted dice, yo sugerí, yo recomendé que se tomaran en cuenta. Allá ellos. Lamentablemente, pues los nuevos profesionales que vienen atrás van a tener estos problemas. O usted puede encontrarse con esta agradable sorpresa. Cambios de pensum dentro de la carrera. Y esos cambios de pensum van adecuados a lo que los graduandos los graduandos sugieren. Y ahí podría venir esos cursos. Y puede hacer que dentro del nuevo pensum haya cursos de hablar en público o cursos de sistemas operativos. Entonces dice, sí, tomaron en cuenta mi recomendación que yo le dejaba a la facultad. Usted puede decir, cambiaron el pensum, pero todo sigue igual. Eso sucede. En muchas carreras cambian pensums. Supuestamente readecúan los cursos. Pero usted cuando evalúa esos cursos dice, solo le cambiaron de nombre al curso. Antes se llamaba Computación 1, ahora se llama Word 1. Es lo mismo, dicen ustedes. Se sigue enseñando lo mismo, solo cambiaron el nombre. Eso a veces sucede. Eso mucho sucede, tanto en universidades cambian el nombre a los cursos. Supuestamente es un nuevo pensum, pues en el estilo, pero sigue siendo el mismo contenido. Pero como suena muy egoísta lo que hace ahorita, pues hay los problemas suyos en el sentido. Lamentablemente, pues eso ya será problema de los que están estudiando. Y lamentablemente, pues si ahora pongámonos en el papel de ustedes, puede ser que, y eso sí yo los invitara a que ustedes revisaran EPS o tesis, en ese sentido, de los 10 años antes de que ustedes ingresaran a la U, por ejemplo, para ver qué recomendaban ellos y ver si esas recomendaciones que ellos recomendaban se aplicaron durante la carrera que usted estuvo cursando. Y usted podrá decir, no, todos los EPCistas recomendaban tal cosa o los tesistas recomendaban tal cosa, pero la facultad no las tomó en cuenta. Eso sucede. Lamentablemente, eso sucede. Como le vuelvo a decir, esa evaluación ex post es donde donde consejos directivos de las facultades evaluará, en este caso los EPS, para ver qué se puede mejorar dentro del penso. Y usted propiamente presenta y usted determinará propiamente si eso fue rentable o no. Pueden ser las técnicas que usted puede utilizar para presentar los resultados en su informe. Puede presentarlo a través de gráficas, puede presentarlo a través de entrevistas o puede presentar a través de una revisión bibliográfica o puede utilizar guías de observación, puede utilizar encuestas o puede presentar cuestionarios y usted tabula propiamente esos resultados. Usted presenta esa información y repito, esto ya quedará a criterio de ustedes qué información ustedes quieren compartir, qué información ustedes sugieren a la facultad, sugieren para que se pueda mejorar. Y van a presentar también los resultados del EPS en la empresa. A la empresa le interesan más esos resultados. Lo decíamos hace un momento, es cierto, el jefe no va a leer ese informe, lo va a leer después, si es que usted lo invita al examen público o usted le da una copia de su EPS. Y ellos van a decir, en base a las recomendaciones que nosotros dimos, él tomó o ella tomó ciertas ideas, pero ya no puede hacer nada, pues señor tío, ya usted ya está graduado, usted ya presentó los resultados y usted supo o usted quiso
compartir ciertos datos. Y es donde usted va a empezar a hacer ese proceso metodológico de evaluar cualitativa o cuantitativamente su trabajo. ¿Cómo evaluamos el EPS cualitativamente? En base a sugerencias que usted da. Y es donde en algunos lugares se ve la rentabilidad o no del EPS. Usted sugiere, usted compara, ojo en ese sentido, el informe que le dio la empresa. Y usted toma en cuenta esas observaciones que la empresa le dio. O también podría ser esto. Esto muchas personas lo utilizan para hacer la evaluación de su EPS, pero depende de la empresa. Es lo siguiente. ¿Se recuerdan que cuando ustedes estaban trabajando el EPS, esos 3, 6, 9 o 10 meses, habían evaluaciones quincenales, habían evaluaciones mensuales? ¿Se recuerdan? En muchas empresas se reúnen el diferente personal y hacen una evaluación mensual o quincenal o a veces semanal. Eso ya dependerá de la empresa, dependerá del jefe. Y usted de alguna manera va guardando esa información, apunta toda esa información y eso es complemento para poder hacer su informe. Usted está evaluando en forma mensual o en forma semestral. Eso ya dependerá ya de usted, pues, los resultados. Ahí vuelvo a decir, información que usted quiere compartir y nadie le va a poder decir que ahí hacen falta datos. Eso sí, ojo a esto, ojo a esto. Hay que pedir autorización. Si usted va a compartir esa información de esas evaluaciones semanales o quincenales, tiene que pedirle permiso a su jefe. ¿Por qué? Porque si no cae en aspectos de piratería. Recuerde que es información confidencial. Es información que solo se maneja dentro de la empresa y su EPS es un documento público. Esta información. Por ejemplo, usted está trabajando en el área de contabilidad. Usted no va a presentar estados financieros de la empresa. Eso sí, no. Eso no le van a permitir. Eso le van a decir, disculpe, pero eso no. Eso solo nos sirve a nosotros dentro de la empresa. Le darán la información mientras usted está trabajando en el EPS, pero esa información no la puede presentar en su informe final, porque es información confidencial. Son datos prioritarios para solo la empresa. Y eso le va a permitir determinar si su investigación es cualitativa o cuantitativa. ¿Cómo es la información cuantitativa? Es si su EPS tuvo un beneficio, los resultados que se vieron en la empresa o los resultados que usted tuvo como profesional. Es ahí donde usted recomienda, sugirió cierta información y usted determina o usted presenta que en la empresa sí los tomaron en cuenta, que en la empresa sí siguieron las observaciones que usted planteaba. Hubo un beneficio para la empresa, para la comunidad de costo-beneficencia. Usted recomendó, usted sugirió, pero la empresa o la comunidad no le tomó en cuenta nada. Y usted presentará sus observaciones, presentará sus resultados y presentará por qué creo o por qué cree usted que la empresa no le tomó en cuenta esas observaciones. Pero usted solo los describe, solo presenta una evaluación de por qué cree que en la empresa no se tomaron. Y a usted no le interesa saber si eso es rentable o no. Eso ya es problema de la empresa. Pero también hay un costo mínimo, lo que decíamos. Las resoluciones que usted le va a dar a la facultad. Vuelvo a decirles, cada año el área de tesis, o más que todo lo trabajan en las áreas de EPS, el encargado de EPS presenta un informe anual de todos los EPSistas y qué es lo que le recomiendan a la facultad. Ellos presentan el informe, hay reuniones de consejo directivo anuales donde evalúan cómo fue el año 2025, por ejemplo, cuáles fueron las propuestas que dejaron los EPSistas y ya será decisión si toman en cuenta o no esas observaciones que ustedes plantean, pero las toman en cuenta como grupo, no en forma individual. Es que el consejo directivo, vuelvo a decir, no va a leer EPS por EPS. Ese no es trabajo de consejo directivo. Consejo directivo lo que va a evaluar es lo que le sugiere cada una de las unidades.
le evaluará la unidad de control académico, hará un proceso de evaluación el personal administrativo, el personal de mantenimiento y en este caso el personal de EPS. Y ellos evaluarán esa evaluación y ellos podrán tomar la decisión de hacer o no los cambios. Pero eso ya es política o ya será pasos que siga la facultad o que siga en este caso consejo directivo. En algunos casos, depende de la facultad, en algunos casos, pero eso es muy raro, la verdad, muy raro. Digamos que este año hubieron elecciones para consejo directivo. Cambiaron el director o el decano de la facultad y cambiaron los vocales y todo lo que conforma el consejo directivo de su facultad. Entonces, las nuevas autoridades, en lo que se adaptan, van a leer o van a observar por lo menos los últimos 2 años de las observaciones que los EPCistas dejaron. Esas serían las buenas autoridades, pero otras no. Ellos dicen mesa limpia y vamos a partir, como este año fueron las elecciones, vamos a empezar a trabajar desde el 2025, desde el 2026, perdón. Entonces, hasta el otro año vamos a ver qué nos recomiendan o qué nos... La mayoría, y suena muy feo esto que digo, pero la mayoría no las toman en cuenta. Por eso les decía, usted pudo haber recomendado, llega a los 2, 3, 4, 5 años a la facultad y usted dice, esto sigue igual, esto no ha cambiado en nada. Yo recomendé como grupo, pero no se tomaron en cuenta. O usted llega a los 3, 4 años y dice, han habido cambios. Ha habido un proceso de cambio, de modernización en mi facultad. Eso usted lo podrá determinar con el tiempo. Eso usted lo podrá evaluar propiamente en ese proceso con los resultados que usted tuvo en su EPS. Entonces, es ahí donde usted va a ese proceso de evaluación, le va a hacer ese proceso de observación, ese proceso directo e indirecto a qué fue lo que usted le dejó a la empresa, qué fue lo que usted le dejó a la comunidad. Y hará ese proceso de participación o no participación, donde usted podrá darse en cuenta si le tomaron en cuenta o no, si tomaron en base a las sugerencias o recomendaciones que usted como futuro profesional les dejó. Y hará un proceso de evaluación de campo, un proceso estructurado o no estructurado, donde también en base, y ojo a esto, a las observaciones que le dio su jefe. Esas ya son personales, ojo en ese sentido. Esa evaluación, en base a lo que sus jefes, es donde usted podrá decir, esto ya es eminentemente personal, qué es lo que usted quiere tomar en cuenta o no. Es donde viene la crítica. Los jefes le podrán hacer críticas a su trabajo. Y usted podrá decir, acepto esas sugerencias, acepto esa crítica. Usted puede decir, yo solo las escuché porque era mi jefe, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. Está en su derecho. O usted puede hacer esa presentación de laboratorio o esa presentación estructurada en base a lo que les decía de las sugerencias a la facultad. Esto ya dependerá propiamente de qué es lo que usted quiera compartir o no, qué es lo que usted quiera sugerir. Siempre hay un apartado en la evaluación donde le van a decir qué nos recomienda a nosotros como facultad. Entonces viene usted y dice, yo recomiendo tal cosa, aunque ustedes vayan a saber que no le van a hacer caso. Pero usted está planteando o usted está sugiriendo esa situación. Usted está sugiriendo ese apartado para poder trabajar o para poder enfocarse al proyecto que usted necesita o que usted ha trabajado a lo largo propiamente de su investigación. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran indicar en ese sentido, en ese apartado, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Solo antes de que voy a habilitar el chat, permítame un momentito, o si alguien quiere levantar la mano, no hay ningún problema. Solo les quiero informar algo. Ya exámenes y tareas ya están cerradas. A tope el 30 de abril, o sea, el jueves a las 23:59. Ayer, 1 de mayo, hice los cuadros y el día de hoy en la mañana ya mandé los cuadros para las notas finales al área de programas de curso libres de la San Carlos y al área de programas de curso libre de la Facultad de Ingeniería. No sé cuándo, eso sí, no sé cuándo, jóvenes, discúlpeme, cuándo les vayan a mandar sus diplomas. Va a ser a partir más o menos del 11 de mayo, eso sí sé.
a partir del 11 de mayo les va a llegar al correo que ustedes tienen registrado propiamente, con el cual ustedes se inscribieron, y ahí les va a llegar, creo que les llega primero el diploma del área de cursos libres de la Universidad de San Carlos, y a los días les va a llegar el diploma de la Facultad de Ingeniería. Recuerden que esa es la ventaja de los cursos de ingeniería, que les dan 2 diplomas. Y hasta ya sabrá hacer el uso debido. Algunos lo utilizan para créditos dentro de su facultad. Eso ya dependerá. Pero les llega en el mes de mayo, eso sí sé. No sé cuándo, pero les llega en el mes de mayo. Entonces, la mayoría hicieron su examen, la mayoría cumplieron los requisitos, pero ya no puedo, ya de todos modos, aunque yo quisiera, el sistema ya no me permite habilitar exámenes. Se llama, ya entregué cuadros en ese sentido, en ese apartado. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Recuerden que la otra semana tenemos nuestra última clase. La otra semana vamos a ver el informe final de EPS, cómo se presenta. Vuelvo a decirles, yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas: ingeniería, económicas, trabajo social, historia, psicología, humanidades, derecho y ciencia política. Utilizo 4 instructivos de 4 centros regionales: Zacatepeques, Chiquimula, Zacapa y Totonicapán. Y utilizo 4 instructivos de 4 universidades privadas: Rafael Andívar, la Mariano, la San Pablo y la Galileo. Miren, son los mismos pasos, como dice la operación matemática. En algunas universidades o en algunas facultades cambian los pasos, pero son los mismos. La operación matemática, el orden de los factores no altera el producto final, que es en este caso un EPS. Entonces, la otra semana les voy a presentar cómo se presenta el informe final de EPS y lo vamos a utilizar en base a cómo dimos el curso. ¿En qué sentido? ¿Cómo trabajamos este curso? Pues repito, depende de la unidad académica, así van a ser los pasos, pero son los mismos que vamos a estar viendo. Solo lo puede cambiar en el orden en que se lo solicite. Y vamos a aprender o vamos a ver cómo se hace la defensa en un examen público con las 3 modalidades que vimos. En este caso, la modalidad virtual, la modalidad grupal y la modalidad individual. ¿Qué posibles preguntas les van a hacer en su examen público? Pero ustedes ya saben por dónde vienen las preguntas. Y a lo largo del curso vimos esas preguntas. En algunos casos son 3 o 4 preguntas. Las primeras 2 las hace el asesor. Ya sabemos de dónde vienen esas preguntas. Luego la tercera pregunta la hace el encargado de metodología. Ya sabemos por dónde viene esa pregunta. Y la cuarta, que ustedes la van a conocer ese día, que la hace el decano o el director de la escuela, el decano de la facultad o el director de la escuela. Pues, como les he dicho, no se preocupen, el examen público no se pierde. Solo hay una, ahorita voy, Mirna, solo hay una forma en cual pueda perderse el examen público. El examen público está programado para el martes, este martes que viene, y usted no llegó. Sí se comprometió que va a hacer la defensa del examen público, pero no llegó, entonces ahí sí lo pierde. Ahí vamos a ver esa modalidad. Pues apoyando, dando observaciones. Sí, y era lo que le iba a decir ahorita a Mirna. Por favor, aquellos que hicieron su examen, se recuerdan, vamos a tener la continuidad del curso EPS2, pero va a ser en forma asincrónica. Ahí al correo propiamente, cuando ustedes respondían, yo les decía, favor revisar su correo. Ahí les mandé información para que ustedes, si desean participar propiamente en el curso de EPC2, ahí está la información. Si hay alguna persona que está a través de Classroom y no pudo hacer y no hizo el examen, pero quiere continuidad para el curso, ahorita les coloco ahí en el chat. Ahí están los 2 correos, por favor revisen. Si no les ha llegado la información, escríbanme a los 2 correos y ahí les comparto la información. Es que me estaba dando cuenta, eso me lo dijeron hoy en tesis, que a algunos les llegaba al área de spam, propiamente el correo de Proton. Entonces, revisen su correo. Si no les ha llegado la información, escríbame y ahí les comparto la información. Estamos iniciando en forma sincrónica dentro de 15 días. Van a ser 6 sesiones en ese sentido. Entonces, ahí está para Mirna, en ese sentido, propiamente las observaciones que se puedan dar. Sí, sí, Carlos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí. Ok, gracias. Pues mire, con una consulta, bueno, primero ahí darle las gracias ahí por la clase, porque como siempre, muy, muy buena.
Ahorita, pues la consulta que tengo, usted nos podrá apoyar compartiendo como una plantilla de esa evaluación que debe de hacernos la empresa en donde se hace la práctica, como Dice de que no, referencia. no, Carlos, porque depende de la empresa. Ah, Es ya. que son ellos los que lo evalúan. Ah, ok. Sí, pues Te por recuerdo, ejemplo, sí, sí, perdón. perdón, Carlos, ahorita le doy la palabra. Carlos, recuérdese cuando usted hizo sus prácticas supervisadas de nivel medio, cuando usted como perito o bachiller o secretariado estuvieron durante el mes de septiembre y llegaba, en este caso, el catedrático de práctica supervisada, tenía una reunión con su jefe, él le pasaba al jefe una ficha, eso era para aspectos dentro del colegio, pero luego ustedes llevaban un formulario, ¿se recuerdan? Sí, Llevaban un formulario y se lo entregaban al jefe y él ahí colocaba la nota. Entonces, en este caso, la facultad o la empresa les va a dar ellos sabrán cómo lo van a evaluar. Entonces, pues no le puedo dar una plantilla. Voy a tratar de conseguírsela, Carlos. Ejemplificaciones en el sentido, pero son plantillas a nivel general. Dependerá de la empresa cómo lo vayan a evaluar. ok. Ujú, Está bien. Muchas gracias, doctor. ujú. No es porque no lo quiera darla, es que realmente no existe esa plantilla. Es en base a cómo es que recuerden, aquí lo evalúa el jefe. Ok. Y el No, jefe, sí, sí, y sí, el ahí jefe, me, perdón. sí, ahora no lo interrumpo, no lo interrumpo. Ok, perdone, doctor, gracias. No, sí le entiendo el tema ahí de que la empresa o el encargado o el jefe es el que tiene que llenarnos ese formulario, pero como base, por ejemplo, si la empresa viene y no tiene en Ah, sí eso es otra la cosa. plantilla, sí, Ajá. entonces que nos diga nosotros tenemos que como que algunas áreas y que ellos tengan opción a poner comentarios adicionales si lo requieren, pues, pero como tener una base. A eso es aparte. Sí sucede eso sí es cierto, Carlos. Pero a veces usted podrá poner esa plantilla y usted podrá indicar que es lo que usted quiere que le evalúen. Ok, sí, Ya sí, será un riesgo que usted tomará en ese sentido. Usted o- hará una plantilla donde todo le resulte positivo. ok, ya, Y eso ya. sí se puede. Sí, a veces sí sucede eso, Carlos. Lo que Carlos planteaba es muy cierto. Hay empresas, más que todo cuando son empresas pequeñas, que no están acostumbradas a hacer ese proceso de evaluación. Se recuerda, lo decíamos hace un momento, muchas empresas evalúan, hacen evaluaciones semanales o quincenales o mensuales, pero hay otras que no. Pues van a decir, ¿para qué nos estamos evaluando? Aquí lo que queremos son resultados. Bueno, cada quien maneja su empresa como mejor le parezca, pero usted le va a dejar esa plantilla y allá en la empresa si toman en cuenta o no esa plantilla para evaluaciones. Pero eso ya no le, Carlos, eso ya no le interesa a usted. Usted deja una sugerencia, si la toman en cuenta, qué bien, y si no la toman en cuenta, pues Carlos ya no le interesa, usted ya ni, porque ya no va a estar ahí, salvo Carlos, esto sí, oh, y eso se me olvidó mencionarles, ojo, en un sentido, ojo a esto, ¿te recuerdan que yo siempre les decía, dejen las puertas abiertas? Puede ser que con evaluación, ojo, en ese sentido, eso se me había olvidado mencionar, les den una oportunidad laboral. Ahí darles una oportunidad laboral en la empresa significa que sí van a tomar en cuenta sus sugerencias, sus observaciones que usted planteó. Entonces ahí, Carlos, si usted se da cuenta que en esa empresa no habían procesos de evaluación, entonces usted ya como nuevo profesional en su carrera, usted va a proponer esa ficha y va a proponer esa guía para que los nuevos EPCistas que vengan en el 27, en ese sentido, ya tengan una guía de evaluación. Ahí es donde usted deja esa sugerencia. Eso sí puede pasar, Carlos. Ok, está bien. Muchas gracias ahí por la aclaración y respuesta, doctor. Vale. Entonces, por favor, entonces nos estamos viendo el próximo sábado con el acto de clausura, tío. Ah, también dentro de lo que vamos a ver el próximo sábado, les voy a indicar qué tienen que hacer después de graduarse, qué aspectos deben de hacer. En este caso, por ejemplo, la famosa colegiación. Recuerden que la ley nos establece que cada vez que nosotros nos graduamos y vamos a ejercer la profesión, ojo, vamos a ejercer la profesión, tenemos que estar colegiados. Si somos de derecho, con el colegio de abogados. Si somos de humanidades, con el colegio de humanistas. Si somos de psicología, con el colegio de psicólogos. Así, el colegio profesional al cual nosotros vamos a pertenecer. Si vamos a ejercer nuestra profesión. Si la ejercemos y no estamos colegiados, ojo en ese sentido,
estamos cayendo en aspectos de fraude o usurpación de funciones. Ojo a esto. Yo pude haberme cerrado pensión en la carrera, pude haber hecho mi privado, pude haber hecho tesis o EPS, pude haberme graduado en una universidad, pero si no me colegio, que es obligatorio, si no me colegio y ejerzo la profesión, no tiene validez. Un abogado que no está colegiado no tiene validez, al igual que un psicólogo, que un médico, cualquiera. Ahora, si yo no voy a ejercer mi profesión, porque habrán aquí algunos que, yo quiero sacar la carrera solo por salir del gusto o porque no me gusta la carrera que realmente saqué, y usted no la va a ejercer, no es necesario colegiarse. Eso ya queda, pero la mayoría nos tenemos que colegiar al colegio profesional al cual pertenecemos. El mismo nombre del colegio lo indica la carrera. Si somos de ingeniería, pues el colegio de ingenieros. Si somos de humanidades, pues el colegio de humanistas. En ese sentido. Si somos de psicología, el colegio de psicólogos. El mismo nombre nos indica a qué. Claro, hay otros requisitos que hay que cumplir ahí para poder colegiarse. Hay una cuota anual que se paga, por ejemplo, dependiendo de la carrera. Hay carreras que ustedes pagan 350 al año, hay otras que pagarán 1000, pero depende de la carrera, pues, en ese sentido, en ese apartado. Y otras cosas que deben hacer de ustedes después de que se han graduado. Pero eso lo vamos a estar viendo la otra semana. Y les tengo una sorpresita la otra semana. Ahí les van a dar cuenta, no les quiero adelantar, pero hay una sorpresita que se van a dar cuenta que muy pocos la conocen, muy pocos conocen algo que les va a dar la universidad, o les tuvo que haber dado ya la universidad. Ojo a esto, les tuvo que haber dado ya la universidad, pero la vamos a ver la otra semana. Y cuando ustedes se den cuenta, van a tener algo ahí que les va a servir mucho para su currículum. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. En este. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles. Como les digo, si quieren participar en el curso de EPS2, ahí está, me piden la información a los correos y con mucho gusto se las comparto. Y estamos iniciando el curso de EPS2 dentro de 15 en este apartado. Entonces, éxitos, triunfos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Hay alguna duda por el momento? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Y agradezco los comentarios, agradezco las sugerencias que nos dieron, me dieron cada uno de ustedes en las observaciones que me plantearon ahí en la evaluación del curso. Hay hay unas recomendaciones que sí las voy a tomar en cuenta en ese sentido para poder mejorar este curso para los próximos años. Si Dios nos lo permite, que podamos seguir impartiendo este curso. Gracias, Mirna, por el comentario. Gracias, Carlos. Entonces, nos vemos el próximo sábado con la culminación del curso de lo que es el curso de elaboración y presentación de EPS. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por los GIF.